Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra cuarta edición del primer seminario virtual de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Hoy vamos a continuar con la presentación magistral que viene haciendo el maestro Alvarado Castellanos respecto a la filosofía de la ética y la estética. Les recordamos, por favor, que los asistentes deben tener cerrados sus micrófonos y su video durante la sesión. Las preguntas se harán solo a través del chat del salón de videoconferencias o a través del Facebook. El salón de videoconferencias se va a cerrar a la mitad de la sesión. Si algún asistente tiene alguna pregunta sobre la organización o bien sobre las constancias, puede comunicarse con Alejandro, Alex Ocampo o con Francisco Osornio a través del chat de la videoconferencia, o bien puede escribirnos después o en cualquier momento más bien a nuestro correo electrónico círculo de lectura @diputados.gov.mx. Bueno, pues tenemos otra maravillosa sesión el día de hoy. Entonces, aquí ya tenemos al maestro Juan Ignacio. Maestro, muy buenos días, por favor, le cedo la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto, como siempre, estar frente a ustedes. Quisiera hoy empezar diciendo que mm, como no tenemos, a veces no tenemos el tiempo suficiente para contestar todo lo que ustedes amablemente y por su amable participación y su atención nos hacen llegar en preguntas y comentarios. Sí vamos a dedicar la última sesión de la próxima semana a responder todas aquellas o a orientarnos en la última semana en todas aquellas inquietudes que hayan quedado sin resolver. Y bueno, esta sería mi convicción, eh, atender todo aquello que haya quedado por ahí sin ser atendido de la manera más explícita, digamos. Y por eso les agradezco muchísimo todas sus participaciones. He tenido la oportunidad de leer muchas de ellas, pero sí quisiera centrar la última sesión en esta parte que va a ser el cierre completo de mi propuesta de lectura, de una de las posibles lecturas sobre la existencia auténtica, si lo vemos desde la perspectiva existencial, o sobre la vida auténtica, y qué tiene que ver esto con el sentido de la vida, que bueno, es el tema central de esta charla, tomando en consideración a dos mm, pensadores que rebasan con mucho desde mi perspectiva muy particular, el ámbito de la psicoterapia, el ámbito de la em, psiquiatría mm, terapéutica, como también se les ha llamado. Em, Antes de dar paso, pues, al tema que nos convoca hoy, quisiera, y en el sentido de lo que estaba recién diciendo, que eh, nada más me hizo recordar esto, la intención de esta última sesión, un comentario que al final de la sesión con el maestro Carballo el martes pasado eh, tenemos que tuvimos en este chat de estas videoconferencias. Carmen Negrete decía que estaba muy triste porque no le contestaron. No alcanzamos, a veces no nos da el tiempo para, para responder, pero estamos en nuestra convicción de responder todas las inquietudes, todas las preguntas que surgen a partir de estas charlas. Y bueno, dedicar a Carmen y a Negrete y a todas las personas esta ponencia, mis compañeros, me siento muy acompañado por todos ellos, los que hacen posible esta transmisión y todos nuestros compañeros de las bibliotecas y
muy agradecido y muy acompañado por todos ustedes que, eh, que, que nos, que nos honran con su presencia, con su atención en este seminario. Muy bien, pues como decíamos ayer, como decíamos la sesión pasada, quiero dedicar esta, después de ver a Eric Fromm con la vida auténtica, quisiera seguir por este sendero como lo venía ya platicando, con dos pensadores que si bien su especialidad profesional y a lo que dedicaron prácticamente toda su vida eh, fue a la terapia, a la psicoterapia, siendo los dos médicos psiquiatras, em, tienen una orientación que es una revolución, vamos a llamarle así, dentro de la misma em, postura del psicoanálisis y de la psicoterapia. Esta postura que revoluciona de alguna manera la manera de tratar los asuntos emocionales, pero que trascienden los asuntos emocionales, se le dio el nombre de logoterapia. Víctor Frank, el autor de este término y de esta orientación psicoterapéutica, por un lado, que es que nace en 1905 y que muere en 1997, fue de alguna manera, no directamente, pero sí colaboró con Sigmund Freud, por ejemplo, y con específicamente Adler, otro de los discípulos centrales junto con Jung de de este revolucionario. No solo, insisto en esto, no solo en la manera de concebir las emociones, sino una manera de concebir al hombre en este sentido. Es una antropología profunda lo que están proponiendo a partir de primero del psicoanálisis y después de tratar mm, pues los conflictos, vamos a decir, las tensiones, como le gusta más a Víctor Frank llamarle, las tensiones existenciales que trascienden el ámbito de lo emocional. Si recordamos, dijimos ayer, la sesión pasada, que nos íbamos a centrar en dos cuestiones de Víctor Frank en esta sesión, y si tenemos tiempo, solo si tenemos tiempo, vamos a abordar una lectura que para mi gusto, no solo mi gusto, sino que complementa profundamente la teoría de la logoterapia en este otro pensador tan generoso y psicoterapeuta tan generoso como lo fue Irving Yalom. En fin, por un lado vamos a ver El hombre en busca de sentido, que es la charla escrita de cómo es que nace este concepto de logoterapia, que ya lo venía trabajando desde mucho antes Víctor Frank, a partir de una experiencia que lo marca profundamente y que es muy fuerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno, siendo él vienés y de origen judío, tiene el infortunio, pero a la vez, como lo ve el mismo Víctor Frank, disculpen, la gran oportunidad de encontrar un sentido profundo a su propia existencia, a su propia vida, que fue que lo internaron en campos de concentración que eran de los más duros en aquella época, de campos de concentración nazi, como lo fue Auschwitz y Dachau en específico, donde se ha determinado que han sido los campos de exterminio más horrendos de esta, de este acontecimiento tan lamentable que fue el, el holocausto, ¿no? Durante esta época. Y él es un sobreviviente de estos campos de concentración, Víctor Frank. Y bueno, si tuvimos oportunidad de leer un poco el texto, está dividido en dos partes.
en dos partes. La primera es justo un psicólogo, le llamó así, un psicólogo en el campo de concentración, que mm, nos relata, junto con el relato de todas sus vivencias más significativas em, de esta experiencia terrible, que pudiera ser terrible y avasalladora, de estar en un campo de concentración nazi. Junto con esto nos va platicando todas sus reflexiones y en torno a su propio sentido de la vida, qué fue lo que le dejó y qué fue lo que lo hizo crecer en muchos sentidos y lo que lo hizo sobrevivir, lo que le hizo superar esta parte que es por demás traumática y es un caso límite de la existencia humana, el enfrentarse diariamente al sufrimiento y a la posibilidad de la muerte que no ha sido, mm, que ha sido impuesta como un terror de la muerte diariamente, ¿no? Y posteriormente, bueno, iba viendo fases en una evolución de cómo fue un experimento humano, esto de ver hasta dónde llegaba la posibilidad de las personas ahí metidas, digo, visto desde su perspectiva, evidentemente no del régimen nazi, em, hasta dónde es capaz el hombre de llegar cuando se limita todo, la posibilidad de libertad en unas condiciones terribles de vida en donde se van vulnerando hasta todas sus libertades, todas sus posibilidades de vivir dignamente, ¿no? En estos campos de concentración, que no es muy diferente en este sentido mm, a, a las a las a las prisiones, ¿no? Tenemos el caso en México, por ejemplo, del Palacio Negro de Lecumberri, que durante mucho tiempo fue una prisión y con una, si vemos en ahí los espacios que no son mejores a los de ahora, de las celdas, en donde ahora es el Archivo General de la Nación, eh, en qué espacio tan pequeño estaban confinadas muchísimas personas y bueno, y junto con eso muchas privaciones, ¿no? Em, pero llevados a los extremos del terror profundo, diario en un campo de concentración. Bien, después de esta primer parte en El hombre en busca de sentido, va a añadir una segunda parte en donde va a explicar teóricamente los principios de la logoterapia, de esta propuesta que tiene que ver con una Weltanschauung en alemán, una cosmovisión, una visión del mundo, de una forma de interpretar la experiencia partiendo de una interpretación mmm, que va a buscar una definición esencial en el sentido de lo que nos hace realmente mm, ser humanos a las personas, qué es lo que nos hace ser humanos. Es, en ese sentido, como primer nota distintiva de la logoterapia es que está fundamentada en una antropología, que está fundamentada en principios filosóficos, que rastrea en la filosofía estos principios antropológicos em, y que se centra en mm, desde la filosofía en ser un continuo conversación teórica con el existencialismo. Él está más cercano a los existencialistas, recordemos la sesión del existencialismo, el existencialismo cristiano, de Karl Jaspers, que nada más lo vimos de pasada, pero que le conoce una, eh, una una parte de su pensamiento sobre el hombre eh, en esta acuñación y en este desarrollo de la teoría de la logoterapia. En fin, vamos a ver que habla
principalmente como postulado central de la logoterapia, Víctor Frank, frente a la voluntad de placer o la voluntad freudiana, del psicoanálisis de corte freudiano ortodoxo, como motivación de la vida humana, y frente a la voluntad de poder en el corte de la psicoterapia y psicoanálisis adleriano como motivación de vida. Él propone el principio de la voluntad de sentido, y esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de esta sesión. Me voy a centrar principalmente en esta Weltanschauung, en esta filosofía que está detrás, en esta teoría que está detrás de esta teoría psicoterapéutica. Y bueno, insisto en esto porque algunos autores ven en la logoterapia la tercera escuela del psicoanálisis vienés. El primero sería, por supuesto, el creador del psicoanálisis, Freud, Sigmund Freud. El segundo es justamente Adler, junto con Jung en este parangón, en esta etapa del psicoanálisis, a partir del psicoanálisis freudiano. Y la tercera sería la logoterapia. Él insiste en que es más bien una terapéutica más que una cuestión de análisis psicológico, un psicoanálisis. Explícitamente él dice que es una orientación, es una tercera orientación psicológica de Viena, o una tercera escuela psicoterapéutica vienesa en este sentido. Y esto tiene más sentido o tiene una resonancia teórica porque él ve que su propuesta no es de un análisis, no de irse a hacer una introspección profunda en el pasado de la persona que es atendida, sino más bien es una búsqueda o dar herramientas como terapia para buscar, para ayudar al hombre a realizar la terapia, la tarea fundamental de la vida humana, que es la búsqueda de sentido. Todos tenemos un sentido. El chiste de la vida, la razón de vivir, se encuentra en la búsqueda precisamente de este sentido. Esta búsqueda, que no es como un producto secundario de una reflexión y de una introspección, que se puede dar, y que eso es lo que propone la terapia en esta orientación de la logoterapia, conjuntamente con el terapeuta, se puede dar esta introspección, pues no es necesario, pero no es la búsqueda de sentido no es un producto de una reflexión teórica necesariamente. Cuando hablábamos con Kant, y esto me resuena mucho con lo que empezábamos platicando en estas charlas, de ser consciente, hacernos conscientes de de nuestras propias actos, implica también tener consciente cuáles son nuestras motivaciones para actuar, qué es lo que nos hace actuar. Bueno, centrándonos pues ya en este gran presupuesto del que parte la logoterapia, que es la búsqueda de sentido, es la tarea fundamental de toda vida humana, y que es primaria, no es secundaria después de una reflexión teórica, intelectual, intelectiva necesariamente. Partimos pues que tienen tres principios fundamentales la logoterapia. Estos son la voluntad de libertad, por un lado; en segundo término, la voluntad de sentido; y en tercer término, el sentido de la vida. Respecto de la libertad de la voluntad, respecto de la voluntad de libertad, y perdón, estoy escuchando un micrófono abierto, disculpen, me distraigo un poco.
Por Sí, favor, si cierran sus micrófonos, perdón, maestro. sí. Continúe, por favor. Respecto de la libertad, de, la voluntad de libertad, que es más bien es una parte muy propia del ser humano, que lo hace ser humano para Frank. Él habla de que tenemos dos partes constitutivas en la psique. Por un lado, sí, ciertos determinismos que son biológicos, son psicológicos y son sociológicos. Sí hay unas cosas que nos van, tenemos tendencias biológicas y tenemos unas características biológicas y tenemos una parte social que nos va determinando cómo somos y cómo actuamos en el mundo, porque el mundo, decíamos, es el mundo del hombre, cómo se va interpretando esto de la experiencia humana, de la vida cotidiana, pues, y eso depende no solamente de nosotros, ¿sí? Cuando Fromm hablaba de creatividad, justo también está haciendo el hincapié en que tenemos parte de tendencias psicológicas, algunos tendremos como los temperamentos de lo que ponía énfasis eh, Kant, obviamente más modernos, ¿no? Las tendencias psicológicas al estado más depresivo o a diferentes formas de personalidad que ya son constitutivas de cada persona, pero también su medio en el medio en donde se desarrolla y también todo un conjunto de constructos que tienen que ver cómo interpretamos la vida y de a partir de cómo no actuamos, específicamente todo el entramado de la moral y de la ética en el que estamos eh, inmersos, en los que, para hablar un poco en términos heideggerianos, otra vez Weltanschauung, vista la filosofía como como un hacer conscientes a Weltanschauung, esta forma de interpretar el mundo, eh, esta visión de mundo textualmente en alemán, caemos en el sentido de que nosotros no elegimos dónde, eh, dónde nacemos, en qué medio y quiénes son nuestros padres, con quién nos relacionamos en un primer momento. En un primer momento caemos en un mundo que ha sido interpretado y que se interpreta y que ha sido un constructo cultural de muchos siglos y que somos también determinados por estas fuerzas externas a nosotros, pero tenemos esta otra parte creativa desde Fromm, pero esta otra parte constitutiva que va a llamar Víctor Frank la voluntad de libertad. Si es cierto que hay cosas que nos determinan, si hay ciertos deberes que tenemos que cumplir de acuerdo a esta Weltanschauung, que es a veces no consciente, pero que está ahí presente, no es lo mismo y por eso el diagnóstico de nuestro tiempo, que es muy pertinente en lo que menciona y que siempre lo tiene muy presente el maestro Ismael Carballo cuando nos dice que de lo que se trata es de hacer un diagnóstico de nuestro tiempo, de nuestra circunstancia concreta, porque no es lo mismo hablar de felicidad o de cualquier otro ámbito humano en México en el siglo XXI y con estas circunstancias hoy del 2020 en las que no habíamos tenido una experiencia eh, anterior en- a este enfrentamiento de esta pandemia tan letal o de una enfermedad tan letal como la que estamos viviendo hoy, a hablar de felicidad o de cualquier ámbito humano en la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo hay un principio que sí es muy humano, que es no quedarse con ese determinismo. Claro que nos va a determinar, claro que va a influir en nuestra vida, en nuestra Weltanschauung, va a modificar necesariamente nuestra manera de actuar y de vivir a partir de esta crisis que estamos viviendo ahora, pero la vida es eso, finalmente. Es una condición humana, por cierto, pero lo que nos hace fuertes, lo que nos hace humanos, lo que nos también citando otra cita del maestro Carballo, que es de Spinoza, para mantenernos en el ser dignamente, para mantenernos, ese es mantenernos, no solo basta con estar, con ser,
con permanecer, con estar caídos en el sentido de la ontología fenomenológica de, de Heidegger, simplemente estar, pasarla, ¿no? De a muertito, como me gusta de repente decir muy coloquialmente. No se trata, pues, de estar sumidos en este estar simplemente, sino de trascender. Dice Víctor Frank, el hombre es el único ser, parodiando un poco a los existencialistas, es el único ser que puede trascenderse a sí mismo en dos sentidos, porque si bien está determinado por circunstancias biológicas, psicológicas y sociales y culturales, si bien es cierto esto, tiene la capacidad, y es más, está en él inscrito, que debe de trascender todo esto para poder ser, tener sentido su vida, que, como dijimos anteriormente, la búsqueda de sentido es lo más humano y es lo que motiva toda conducta para esta orientación psicológica, es lo que orienta toda actividad humana, es la voluntad suprema del hombre, trascendente, no suprema en el sentido de transhumano, justamente lo más humano, humano muy humano, desde la perspectiva nietzscheana, justo es eso, la trascendencia no supraterrenal, sino la trascendencia primero en mi persona y después como humanos. Esta capacidad de creatividad en Eric Fromm, esta voluntad de nacer que veíamos con Eric Fromm, que de alguna manera está en comunicación con este principio de, de la logoterapia, aun cuando eh, sí tiene algunas, va a marcar ciertas diferencias. Víctor Frank, en otro momento, cuando redacta ponencias para encuentros que son más de corte filosófico, teórico de la fenomenología, él participó en muchos congresos internacionales sobre los avances de la fenomenología, no solamente en psicología, sino participaban filósofos y bueno, otros pensadores de ese momento, sociólogos, en fin. Vamos pues, la voluntad de libertad es entonces, y me voy a permitir citarlo, el hombre no está libre de condicionantes, sean biológicos, psicológicos o de la naturaleza sociológica, pero el hombre es y sigue siendo libre de tomar posiciones con respecto a estos condicionantes. Siempre conserva la libertad de decidir su actitud para con ellos. Sí hay determinantes, sí, pero siempre está la capacidad de estar eligiendo qué vamos a hacer y qué significado va a tener, cómo los voy a emplear para que mi vida tenga sentido. Esto de una manera inconsciente o consciente. em, es esta capacidad, pues esta voluntad inherente, como todas las determinantes del hombre, también es la capacidad, y esto es en relación con esta frase tan famosa de Jean-Paul Sartre que decía, el hombre está condenado a ser libre, porque siempre tiene que estar tomando decisiones. Bueno, Víctor Frank va a llamar decisiones, eh, pero va a tener que elegir, y esa es la libertad. Pero hay una característica central y una diferencia teórica entre ambos. Mientras que para para Sartre en específico, la libertad es algo trágico, es algo trágico porque impulsa a la acción, es algo fatal en el que que no puede uno eludir esto de estar siempre en permanente elección de opciones para la vida. Aún dejar de elegir es una opción, eh, y que esto es realmente hacer consciente de esta fatalidad y de con lo angustiante que pueda parecer en el hombre esto. Eso es la existencia auténtica en Sartre. Víctor Frank va
a decirnos que la libertad siempre va acompañada de una responsabilidad existencial, no solo de la libertad, sino a ser responsables de todos nuestros actos. Por un lado tenemos un impulso, una voluntad de libertad inherente a nuestro propio ser humano, que no solo podemos quedarnos sin elegir desde la perspectiva sartreana, estando simplemente pasando por la vida, sino que además tenemos la capacidad y tenemos esa posibilidad de ser creativos, en el sentido freudiano, o de estar decidiendo conscientemente, responsablemente, las opciones para nuestra propia vida y todos los acontecimientos agradables y desagradables en la vida pasan por una decisión de cómo interpretarlos. Unos nos trascienden a nosotros, hay algo que no podemos por sí mismo, estamos tan limitados que no podemos cambiar las condiciones con las que vivimos, pero sí podemos darle sentido responsablemente, por una decisión responsable a estos momentos. Estoy viendo que hay muchas participaciones, eso me gusta mucho. Voy a tratar de responder a todas ellas. Por el momento voy a continuar. El hombre es un ser capaz de reflexionar sobre sí mismo y hasta de rechazarse. Puede ser su propio juez, el juez de sus propios actos. En suma, los fenómenos específicamente humanos vinculados entre sí, la conciencia y la autoconciencia, no serían comprensibles sin esta forma de distanciamiento de sí mismo, abandonando el plano biológico y psicológico para pasar al espacio noológico. Aquí noológico se refiere al sentido que uno le da a la propia vida. Y como decíamos, es un momento que debe de ser continuo, pero no necesariamente permanente, de ser, de tomar decisiones y de elegir darle sentido a nuestra propia existencia. Como decíamos, lo principal o el principal fundamento del hombre está situado en la búsqueda de ese sentido, de que sus actos tengan un sentido, de que su vida tiene un sentido. Eso es lo que nos hace ser humanos, para Víctor Frank y para la logoterapia. Y que además esto no es un invento, no es crearse, y esto es obviamente en contraposición a la postura sartreana desde la perspectiva de Víctor Frank, de decir que el hombre es el que inventa su esencia, no la inventa, la esencia está ahí, hay que descubrirla, cuál es lo que me va a motivar en, en toda mi vida, actuar como actúo, hacia dónde voy orientado, y que justamente eso es lo que se está perdiendo, esa capacidad, no tanto la capacidad de búsqueda, porque eso es inherente al humano, sino la conciencia de esa búsqueda por las condiciones en el siglo XX y XXI, cuando han caído grandes, por un lado, grandes teorías y grandes doctrinas en el sentido moral de la palabra, en el que nos decían qué hacer y cómo hacerle, ¿no? Estamos viviendo en una época efectivamente de nihilismo, nihilismo que necesariamente es existencial, en el que no, aparentemente la vida no tiene ningún sentido preestablecido. El sentido es y en este sentido va a hablar Víctor Frank, de que el sentido no está per se en las vivencias, en las determinaciones del hombre, sino en el sentido concreto de una vida concreta, de una persona concreta. Ahí está justo el quehacer, el quid del ser humano, el quehacer profundo del ser humano, darle sentido a su vida. Disculpen que no haya, estoy ensayando otra manera de exposición. Por supuesto, todos los apuntes se los voy a pasar, los voy a compartir con
con todos ustedes. Estoy basándome en mis apuntes para esta sesión y, en fin, decíamos pues que la libertad tiene que ver con otra, em, em, con esta autoconciencia de sí mismo, pero también habla de una autorrealización que no puede ser una meta en sí misma. Y ahorita paso a plantear ya específicamente cuál es la diferencia para Frank, entre la voluntad de placer como motivación humana mm, vital en el hombre, a la voluntad de poder y a la voluntad de sentido, ¿no? Em, entonces, la autorrealización sin una orientación, es decir, yo busco mi autorrealización porque eh, hay una frase que no recuerdo exactamente cómo va, muy popular, que dice, en esta vida hay que plantar un árbol, eh, escribir un libro, tener un hijo para realizarse. Sí tiene que haber una orientación porque aún estas tres cosas tendrían que ser motivadas por una profunda sentido a todo mi vida, a toda mi propia existencia, la esencia de la existencia, también en comunicación y en- para poner un- pues para, para estar en contacto con el existencialismo, que es también su fundamento filosófico, dice, la esencia de la existencia es el sentido que uno va descubriendo a lo largo de su vida para su propia vida. Esa es la esencia de la existencia. Y va a hablar de la voluntad de sentido específicamente, dice que la voluntad de placer es un principio contraproducente en la medida en que cuanto más se esfuerza de verdad por conseguir placer, menos lo consigue. Esto se debe al hecho fundamental de que el placer es un efecto secundario del esfuerzo realizado, pero que se destruye y vacía en la medida en que se convierte en una meta y en un objetivo en sí mismo. ¿Sí? No puede ser, como también lo veíamos en las sesiones con el maestro Carballo, el placer como fuente de felicidad. Es más, la felicidad misma no puede ser entendida como una meta, como como el fin en sí mismo, desde esta perspectiva. La felicidad es un producto de esta búsqueda de sentido, esta autorrealización, este sentirme a gusto es un producto de un proceso de búsqueda y de decisión para tener un sentido en mi propia vida. El contenido de ese sentido de mi vida, eso es algo muy íntimo, muy personal, que no puede ser algo universal. Lo que sí es universal es ese motivo profundo que es la búsqueda de sentido. Em, em, por ahí va más o menos el asunto de la voluntad de sentido. No puede ser tampoco la motivación primaria y fundamental en el hombre del poder, porque el poder es un medio para alcanzar un fin. Específicamente pone el ejemplo aquí Víctor Frank de el poder económico para alcanzar un fin. Sí, tenemos que tener ciertos medios económicos para poder realizar un gran proyecto, pero no podemos vaciar de significado esa posibilidad de hacernos de los medios económicos para tener una gran empresa o eh, para lo que necesitemos, pues, si son necesidades, pues, pero no debemos de confundir, no debemos de vaciar de significado ese acto que es un medio para convertirlo en un fin, porque justo llegamos a un vacío, ¿no?
tanto por el vacío, por la búsqueda exclusiva del poder, como lo propio en el caso del poder, del empoderamiento. El empoderamiento es un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál sería el fin? ¿Cuál sería la finalidad? Justo un principio más profundo y más certero, que es tener un sentido a la propia vida. Que esto se puede asociar a la felicidad posiblemente, pero no como una meta en sí mismo la felicidad, desde esta perspectiva. La realización de la esencia humana está en la búsqueda continua a lo largo de toda la vida, y que va a irse modificando de acuerdo de nuestros intereses profundos reales a lo largo de nuestra propia existencia, pero que siempre va a estar orientado hacia un camino determinado. El chiste de la vida, la finalidad de la vida es la búsqueda, el descubrimiento, el autodescubrimiento a partir de esta voluntad de sentido, este sentido profundo de mi propia existencia de la cual soy responsable, porque tengo que responderme por qué es esto. No solamente decir este es mi interés aparente y no dar razón de él, porque entonces no es el interés, no es el sentido profundo al que, el que estoy buscando, pues. Dice, el hombre es un ser que va al encuentro de otros seres y tiende la mano en busca de sentidos por realizar. La autorrealización o la autoactuación no es un principio suficiente en una teoría de la motivación. La autorrealización es buena, sin embargo, mantengo que la persona solo se autorrealiza a sí misma en la medida en que realiza sentidos. La autorrealización se echa a perder cuando se la constituye en un fin en sí misma. En realidad, nadie puede luchar por su identidad de un modo directo. Encontramos más bien nuestra identidad en la medida en que nos comprometemos con algo que está más allá de nosotros, con una causa mayor que uno mismo. Nadie lo ha dicho con tanta fuerza como Karl Jaspers cuando afirma: lo que el hombre es, lo es por la causa que él ha hecho suya. Y esto, en términos teóricos, lo va a decir que es fundamentalmente lo que nos motiva realmente, y esta es la voluntad de sentido, que es la condición necesaria para lograr el sentido de la vida, lo que es una permanente tensión, una tensión existencial. Me atrevería, no estoy plenamente, no estoy siendo ortodoxo con el pensamiento de Frank, me atrevería a decir que es la angustia existencial que proponen los existencialistas. Esa es la tensión del ser frente a lo que debería ser, pero no debería ser por un deber ajeno, justo, porque hacemos nuestras una, un, un, una motivación, un para qué. Y aquí otra vez Nietzsche está presente en el pensamiento frankliano. Es, por un lado, Karl Jaspers cuando afirma: lo que el hombre es, lo es por la causa que él ha hecho suya. Y esto es lo fundamental. Hablábamos de la libertad responsable. eh, Hacer propia una causa que mucho trasciende a nuestra propia persona, una causa superior. En el caso de Víctor Frank, cuando leemos este relato del psicólogo en el campo de concentración, y él lo insiste una y otra vez hasta el final de su vida, lo va a estar repitiendo, que él sobrevivió no gracias a su condición física o a su condición psicológica en ese medio tan hostil, sino gracias a que tenía un quehacer, una causa profunda, que era exponer toda su teoría de la logoterapia en un texto que finalmente se edita hacia 1940, eh, que se llama La logoterapia y logoterapia y existencialismo,
que se basa en los apuntes que él venía preparando cuando lo meten en el campo de concentración, que los pierde a lo largo de su estancia en el campo de concentración y que finalmente lo motiva a continuar vivo porque tenía que trascenderse en ese sentido, comprometidamente. Tenía en la mira esa construcción o de esa exposición teórica de su propuesta psicológica y que estaba siendo consciente en esta vivencia tan en el límite de la capacidad humana como estar viviendo en un campo de concentración. Y ya lo dice, lo que me mantuvo vivo fue esta necesidad de expresar y de compartir estos conocimientos que ya lo tenía en mente, porque toda mi vida la iba a dedicar a, a la logoterapia. Y así como él, también los otros convictos en estos campos de concentración solo lograron sobrevivir aquellos que tenían un motivo de vida profundo, realmente profundo, que podía, en el que podía sustentarse la vida. Y a esto llegamos justo al sentido de la vida. ¿A qué se entiende? ¿Cuáles son los constituyentes de este sentido de la vida? Que no es nada más una motivación temporal, sino que es la orientación profunda que tiene un hombre para su propia existencia. Dice el sentido, el logos, en el sentido griego, se llama logoterapia, creo que no lo mencioné, ahora lo menciono, por el concepto griego de logos. Si bien puede traducirse como palabra, pero también como razón. Palabra en el sentido de que es lo propio del ser humano, que es expresión de la propia humanidad, de la propia racionalidad. Es una palabra como discurso coherente, racional, pero también como sentido, como este sentido para la parte intelectiva del hombre, también se puede entender así. Por eso llama Víctor Frank a su propuesta logoterapia. Es en la búsqueda de este sentido, de esta coherencia con uno mismo, pero en esta búsqueda de qué es ser coherente con uno mismo, este sentido es el que hay que buscar, no inventar, sino eh, ser un continuo proyecto. En uno de los muy profundo y Carl Jaspers junto con eh, Gabriel Marcel, aún no considerándose discípulos de Heidegger, de Martin Heidegger, sí siguen esta línea de la fenomenología ontológica de Heidegger en el sentido de que hablan que el hombre es un proyecto, el ser humano es estar consciente de su estado de yecto, de estar uno erguido, pero hacia adelante. Es ir buscando siempre una orientación en el sentido de que tenemos un proyecto de vida. Es el único animal, el único ser de la naturaleza que puede proyectar su propia vida. Pero para eso necesita un distanciamiento para, por un lado, tener claro cuáles son sus límites, cuáles son sus condiciones de las que parte, para poder proyectarse un como un proyecto, verse a sí mismo como un proyecto de vida y ser fiel a él. Claro que esto parece tan lejano, pero en realidad eso es lo que nos motiva. Ya lo veíamos hace un momento con la motivación profunda que le llevó a sobrevivir a Víctor Frank el- esta fase tan traumática y tan dolorosa que fue estar incluido en un campo o estar confinado en un campo de concentración, bueno, varios. Eh, Voy a continuar un poco con esto y justo porque es fundamental entender esto en el sentido teórico. Si este sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera nada más que la expresión de sí mismo
o nada más que la proyección de un espejismo, perdería inmediatamente su carácter de exigencia y de desafío. La vida es un desafío. Contrario a los postulados de Sartre, nosotros no inventamos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. Los principios morales, y esto va a causar, yo estoy seguro, varias controversias, pero aquí viene lo de la responsabilidad. Los principios morales no mueven al hombre, no le empujan, más bien tiran de él. Si yo digo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales, lo que implícitamente se refiere es el hecho de que la voluntad interviene siempre. La libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oferta, es decir, para cumplir un sentido potencial o bien para perderlo. Nunca el hombre se ve impulsado a una conducta moral. En cada caso concreto decide actuar moralmente. Y el hombre no actúa así para satisfacer un impulso moral y tener una buena conciencia. Lo hace por mor de una causa con la que se identifica, o por la persona que ama, o por la gloria de Dios. No nos podemos quedar en esas condicionantes sociales con los principios morales per se, por sí mismos, únicamente actuando moralmente, que de alguna manera también hablaba Kant ya de esto en el siglo XVIII. No se trata de ser gente buena, sino de tener un compromiso de vida, de una voluntad de nacer, de aventarse al desafío de que implica vivir, como lo dice Fromm. ¿Y en qué sentido? Porque nosotros en cada momento estamos eligiendo actuar de alguna manera con un compromiso social, ya no para aparecer o aparentar en un sentido profundo, quiero decir, para aparentar ser buenos o aparentar tener un rol aún con estas orientaciones psicológicas. De lo que se trata es de tener la careta adecuada en cada momento. De alguna manera, de estos roles sociales que tenemos que en los diferentes ámbitos de la vida, sí, de alguna manera, pero lo profundo no está en ponerse uno u otro, sino en elegir conscientemente y comprometidamente, responsablemente, cada uno de esos, de acuerdo a un sentido de mi propia vida, que nadie me puede dar, que yo tengo que descubrir en mí mismo, y que muchas veces esa es una causa de una reflexión que es, las más de las veces, angustiosa, pero una angustia creativa si es que logramos eh, darnos cuenta de que ese es el chiste de la vida, que no es una cuestión de enfermedad, después lo voy a decir, esta tensión existencial de la búsqueda de sentido, no es que sea una enfermedad, es una conciencia necesaria para actuar y para actuar con pleno sentido en la vida. Eh, Va a decir Víctor Frank enseguida, yo niego categóricamente que la búsqueda de un sentido para la propia existencia o incluso la duda de que exista proceda siempre de una enfermedad o sea resultado de ella. El interés del hombre, incluso su desesperación por lo que la vida tenga de valiosa, es una angustia espiritual, pero no es en modo alguno una enfermedad mental. La búsqueda de ese sentido y de esos principios puede nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno. Ahora bien, precisamente esta tensión es un requisito indispensable de la salud mental. Perdón, se me está secando la garganta. No hay nada más en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como lo he hecho saber, que la vida tiene un sentido. Y aquí una frase que le gusta mucho de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La salud se basa en cierto grado de tensión existente entre lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha logrado, o el vacío entre lo que se es y lo que se debería ser.
No debemos dudar en desafiar al hombre a que cumpla su sentido potencial. Solo de este modo despertaremos del estado de latencia a su voluntad de significado. Lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta que le merezca la pena. Lo que precisa no es eliminar la tensión a toda costa, sino sentir la llamada de un sentido potencial que está esperando a que él lo cumpla. Eh, Luego voy a hablar del vacío existencial, pero fundamentalmente es esto. La salud no entendida como una homeostasis, como un equilibrio. Ojo, que no es lo mismo que el justo medio en Aristóteles. Eh, no porque lo que hay que buscar es estar pacíficamente a lo largo de la vida, y esto sería estar, este, ser feliz en un sentido determinado, porque no tener tensiones en la vida sería estar sano. No, justamente es lo contrario para Víctor Frank. La única manera en que llegamos a la conciencia de este sentido es cuando no nos conformamos con lo que somos o lo que hemos venido siendo, y que muchas veces tiene que ver con lo que se espera o con lo que los otros nos han marcado que es ser, ya sea nuestro padre, ya sea cualquier persona que nos haya influido, y que seguimos y nos damos cuenta que nosotros en nuestro discurso de cómo nos definimos inclusive, a nosotros mismos tiene que ver con otras voces ajenas a nosotros mismos. No estamos respondiendo a la pregunta sobre el sentido de mi vida sin auténticamente, cuando vemos que eh, nos hemos realizado quizá profesionalmente por los intereses frustrados de nuestro padre. Digo, esto es mi interpretación, obviamente esto no es Frank. Pero yo sí conozco una persona que su vocación y todo lo que lo hacía sentirse bien y realmente en su medio era la música, pero su padre decidió que fuera ingeniero químico porque su padre era arquitecto, no sé por qué nunca estudió ingeniería química, puso una industria, digo, no está mal, tiene un sentido su propia vida, pero esta persona a la que me refiero, que es conocido y es mi amigo, él mismo lo platicaba durante su adolescencia. Quiero entenderme, quizá dilucidar un poco esto. Él lo que decía es que yo quisiera ser compositor, yo quisiera, pero mi papá quiere que yo me dedique a la industria, y por eso estudié lo que estudié y toda mi vida está orientada a eso. Finalmente es el director de su propia industria, eh, pero no, no ha negado esta otra parte de un sentido. No sé si es el sentido profundo, porque solamente él puede responder sobre eso, al grado de que en su propia casa tiene un estudio de grabación y tiene todos los instrumentos para, para componer, y tiene sus softwares para grabar, en fin, está alrededor de eso, sus propios intereses personales profundos. No quiero decir con esto que sea frustrado, sino que puede ser un ejemplo, puede ser, conste, puede ser, hay una posibilidad de que sea un ejemplo de esto, que yo me dedico a otra cosa que no, en realidad no quiero, pero pues es lo que tengo, con lo que puedo hacer, ¿no? El ser bueno en una cosa no significa que sea el sentido de mi propia vida. Eh, y bueno, ¿cuántas veces nos enfrentamos a esta crisis, a esta tensión, no necesariamente patógena, es decir, que nos impida actuar, sino simplemente el enfrentarnos después de la preparatoria en nuestro sistema actual, moderno, de educación, después de la preparatoria, elegir una carrera. Hay quienes tienen muy claro qué quieren para su vida, pero hay quienes no lo tienen. Lo digo por mí, que cambié 2 veces de orientación profesional. Yo ahora estoy también cambiando, complementando mi orientación profesional, y darme cuenta que, por ejemplo, en mi caso,
que ya lo había mencionado, pero simplemente el estar viviendo entre libros es lo que a mí me ha llenado mi vida, lo que tiene sentido de tener relación con los libros, es lo que ha tenido sentido para mi vida, en diferentes ámbitos profesionales. Eh, pero en fin, eso es quizá pensando un poco en voz alta lo que a mí me lleva a reflexionar esto que está diciendo Víctor Frank, ¿no? Y que para nada se parece a un estado placentero de decisión. Claro que hay un placer, claro que hay después de esta búsqueda siempre se encuentra una autorrealización, pero es en esa búsqueda continua de ese sentido profundo a la propia vida que se logra cuando es auténtica búsqueda y es el producto íntimo de cada persona. eh, entonces es cuando se hay una autorrealización para la persona. Em, Voy a continuar porque se me hace muy interesante y muy digno de ser nombrado esto que está diciendo. El problema del vacío existencial actual se da porque el hombre hoy carece de un instinto que le diga lo que hay de hacer. Estamos muy separados en esto. Somos hombres modernos y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer. En ocasiones ni siquiera lo que le gusta hacer. En su lugar, desea hacer lo que otras personas hacen, conformismo, o hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. Esto en cuestiones personales, pero también como en cuestiones sociales, de totalitarismo político, ¿no? En términos generales, el sentido de la vida es el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe de llevar a cabo un cometido concreto. En última instancia, el hombre no debería inquirir cuál es el sentido de la vida con mayúsculas, sino comprender que es a él a quien se inquiere. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo sintiéndose responsable puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. Este es el sentido de la vida, ser responsable de lo que queremos hacer y vivir de acuerdo a eso que queremos hacer, pero eso es una búsqueda y que además me atrevería a decir también por todo lo que he tenido la fortuna de leer y de estudiar y de estar sometido a la logoterapia como paciente, bueno, no como incluyente, es justo esto, es justo esto. Tener sentido es ser responsable de nuestros actos, de nuestro actuar. Eso es poder dar razón de por qué hacemos las cosas de una forma, ese es ser responsable, de una manera responsable. Y aquí otra resonancia muy profunda que creo que lo traté respondiendo a las inquietudes de la sesión pasada. Frente a la culpa yo ponía la responsabilidad. Eh, para mí, y estoy hablando por mí, eh, la culpabilidad en el sentido psicológico es patógeno, es algo que no me permite avanzar, es sentirme cada vez más mal conmigo mismo por algo que yo que hice mal o que actué mal y que sus consecuencias tienen consecuencias mm, que pueden dañarme o dañar a otras personas. Eh, pero si me quedo en la culpa, en el sentimiento de culpa, eh, no me permite actuar, me permite estarme autojuzgando y eso no me permite ni siquiera actuar y me centro en este punto y no veo otra posibilidad de cómo resarcir, cómo cambiar, cómo modificar de alguna manera, cómo plantear otra forma de actuar que, que modifique de alguna manera las consecuencias de mis actos que han dañado. Proponer un cambio
no nada más para mí, sino algo que me sirva para crecer. Claro, estamos en el entendido de que somos falibles, que siempre en la condición humana tenemos errores, que podemos cometer errores continuamente, pero que esos errores nos tienen que permitir crecer. Ese sería el sentido del error. Si no, no tenía ningún sentido. Sentirme culpable no puede ser el sentido del error, el que sea, el acto que haya, la acción que haya motivado mi culpa o el sentimiento de culpa. Más bien tengo que responder. Sí, uno, sí, fui yo el que cometió el error y qué voy a hacer a partir de ese error, qué voy a proponer para crecer y para poder un poco eh, resarcir mi acto, ¿no? En el sentido positivo. Eh, pero ese es un continuo estar presente en lo que tenemos delimitado. Somos seres limitados. No tenemos la respuesta para todos, por supuesto. Y aparte, las respuestas que vamos dando no son definitivas, se van construyendo en una orientación, en un sentido de vida, en esa búsqueda del sentido. Y cuando encontramos un sentido, creo que yo ya haberlo encontrado y sé que quiero, y me he dado cuenta que es lo que he buscado siempre, es estar profesionalmente y personalmente en relación con muchas cosas que estoy realizando ahora. eh, pero claro que hay satisfacciones, pero claro que no porque esté realizando lo que yo estoy, lo que creo que es el sentido de mi vida, y parece que va por ahí toda mi vida, no quiere decir que eso no, que sea plenamente satisfactorio y que no me susciten dudas respecto de qué sigue y cómo lo puedo realizar mejor. Claro que no, por supuesto que no. Está en mi naturaleza, está en la esencia de en esta perspectiva logoterapéutica, esa búsqueda continua. No es que lleguemos a una meta y que ya, porque estudiamos una carrera, ya logramos la meta. No es una meta, es un medio para alcanzar esta realización, pero en la realización consciente, es decir, la búsqueda del sentido, buscar el sentido a nuestra propia vida. Em, y bueno, él pone un principio, así como los kantianos, eh, y también está aquí respondiendo a estas posturas. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Tenemos que pensar en eso también. Que si tenemos la oportunidad de cambiar algo que no nos hizo crecer, que no nos hizo sentirnos eh, plenamente nosotros, porque muchas veces actuamos por reacción y no tanto por conciencia de lo que hacemos. Eh, y evidentemente nos lleva a errores, y que estamos permanentemente expuestos a ellos, como decíamos anteriormente, es plantearnos, ¿esta será la mejor manera, tanto para lo benéfico, vamos a llamarle de alguna manera, para, para ponerle llamar de alguna manera, como para solucionar algo que no fue tan benéfico, tan constructivo en nuestro propio actuar? ¿Qué puedo hacer para no caer en un mismo error dos veces? ¿Cómo le puedo dar el giro? ¿Cómo puedo reorientar ante una misma situación para no caer en el mismo error, para poder entender, para poder superar, ¿no? Si superar es haber entendido, entender necesariamente superar. También lo habíamos dicho, lo habíamos escuchado del maestro Ismael Carballo la sesión pasada. Efectivamente, superar, pero en este sentido logoterapéutico o en esta orientación psicológica, significa no negar lo pasado,
gracias a todos esos errores es lo que yo he llegado a ser lo que soy y he crecido a partir de esos errores. El chiste de mi vida no es ni centrarme en esos errores, ni buscar obsesivamente el sentido de mi vida, sino estar orientado. Esto quiere decir estar centrado, el justo medio. Porque si me quedo en el pasado, voy a vivir del pasado, de mis errores, y voy a revivir lo mismo y voy a caer en las mismas cosas, para bien y para mal. Hay algunas cosas que si bien fueron benéficas en un momento determinado, no lo son tanto ahora, ni qué decir de nuestros errores. Pero esos mismos errores y todas esas vivencias pasadas han logrado, o por ellas he yo logrado hacer lo que yo he querido hacer, si soy consciente y me he dado cuenta de cuál es mi sentido para mi vida. No es superar en el sentido de borrón y cuenta nueva, sino sí voltear a ver lo que, dónde estoy parado hoy, de acuerdo a mis vivencias y qué de eso me sirve para seguir continuando con mi proyecto de vida, con mi sentido de vida, mi autorrealización, que no es la autorrealización en mayúsculas, no es el sentido de vida con mayúsculas, sino es mi propio sentido. Y en eso, y es eso lo que me permite tener una relación profunda con las personas y la relación en general. También va a hablar del sentido del amor en Víctor Frank y el sentido del sufrimiento, que no me siento tan capacitado para exponerlo tal y como lo dice, pero voy a usar una parte fundamental para entender esto, sacado propiamente del mismo Víctor Frank. Y ya voy con eso termino porque ya estoy viendo que ya me estoy excediendo en tiempo. Permítanme nada más la última cita. Quiero terminar pues con la última cita que me ha dado mucha resonancia y espero que a ustedes también. En el caso del que se sentía morir en el campo de concentración, bueno, él se sentía morir en ese momento, eh, escuchaba a sus compañeros que decía, ¿sobreviviremos a este campo? Pues si no, este sufrimiento no tiene sentido. La pregunta que yo me planteaba era algo distinta. ¿Tiene todo este sufrimiento, estas muertes, en torno mío algún sentido? Porque si no, definitivamente la supervivencia no tiene sentido, pues la vida cuyo significado depende de una causalidad, ya sea sobreviva o se escape a ella, en último término, no merece ser vivida. Por un lado, tenemos que hay cosas que no podemos superar, que estamos condicionados necesariamente por ellas, una enfermedad incurable, por ejemplo, y aún en ese sentido, en ese momento, quizá por eso mismo, cuando la persona aún no plenamente consciente de ello, pero que ha estado en búsqueda y tiene un sentido en su vida, hasta esos momentos tan difíciles nos llevan a poder disfrutar, no en el sentido de placeres sensuales, sino ver todo lo que tengo y todo lo que tengo por hacer, y esta orientación por un momento pasa, esta reflexión pasa por un momento de nuestra vida, no tanto como una película de toda nuestra vida en un segundo, sino todo lo que me falta por hacer y todo lo que puedo hacer a partir de esto cuando ya sé que estoy limitado, que mi vida está cercana a su fin. Hasta el sufrimiento tiene sentido. Y por el otro lado, el sentido del amor es que si yo realmente he buscado mi sentido y he encontrado mi sentido y mi realización con alguien, en el sentido del amor de pareja, lo dice así Víctor Frank,
no solo veo lo que la persona amada es, sino veo todas sus potencialidades y mi trabajo, mi responsabilidad en esa relación es motivarle, darle todos los elementos, participar de todo, de esas motivaciones para que realice todas sus potencialidades, la persona amada. La persona amada que no necesariamente tiene que ser la pareja, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedo amar a otra persona si no me amo a mí mismo? ¿Y cómo puedo amar a mí mismo si no soy consciente de lo que yo quiero profundamente para mi propia existencia? Quizá esa será la conclusión de lo que a mí me resuena esta lectura de Víctor Frank y de estos principios filosóficos de la logoterapia. Hasta aquí dejo para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro Juan Ignacio. Pues tenemos ahora sí muchísimas preguntas. Usted mismo ha visto en el chat que han llegado muchísimas preguntas. Hay una pregunta primera que usted mencionó, dijo que lo vamos a ver más adelante e hizo una breve mención, la referente al vacío existencial. Olimpia nos pregunta, ¿qué es el vacío existencial? No tenía prendido el micrófono, perdón. El vacío existencial justo es esto, de que nos sentimos como que no tenemos orientación cierta de para dónde seguir, ¿no? Porque se ha mucho la discusión contemporánea en la filosofía y en otros ámbitos de las humanidades es los grandes discursos están ya gastados, no dan respuesta ni la religión, ni un sistema político, ni un sistema filosófico ha podido dar respuesta a la gran pregunta del hombre, que es quién soy y hacia dónde quiero o hacia dónde tengo que dirigirme, porque no dan respuesta a eso finalmente. Desde el punto de vista logoterapéutico, ese vacío existencial al que estamos hoy en este diagnóstico del hombre hoy, Víctor Frank no lo ve como una patología, sino como una motivación justo de la búsqueda. Es lo que nos permite desafiarnos a nosotros mismos y buscar un sentido para nuestra propia vida. Sí, en muchas ocasiones cuando nos enfrentamos a unas situaciones muy duras en nuestras propias vidas, parece que el mundo se nos viene abajo. Todo lo con lo que nos daba todas nuestras creencias en algo o en alguien, toda nuestra confianza en un proyecto determinado, y cuando se viene abajo también parece que la propia persona lo que experimenta es que se viene abajo su propia vida. Ese es el vacío existencial, pero esa es una condición humana para Víctor Frank y verlo desde otra perspectiva, verlo como la oportunidad de plantearnos otra perspectiva diferente, tratando de no abrumarnos. Claro, se necesita una ayuda, muchas veces se necesita mucha ayuda para podernos clarificar esto. Ver que hay otra posibilidad y cambiar nuestra perspectiva es lo que nos impulsa a esta búsqueda, o más bien la búsqueda es ese impulso que nos da este cambiar de perspectiva para alcanzar a ver cuál es el sentido profundo de nuestra propia vida. No sé si me di a entender. Muy bien, vemos en esto que aparece algo que nos está preguntando Enrique, y lo Sí, preguntó dos veces, entonces la voy a plantear así. Miren, la primera vez que preguntó dijo, la motivación es un factor fundamental para darle sentido a la vida, y un poco más adelante preguntó, y es la motivación importante para darle sentido a la vida y dependiendo de nuestro estado de ánimo. no. Sí, muchas gracias. Es muy buena pregunta. No, más bien no. Para Víctor Frank, la única motivación en la vida auténtica, en la vida que tiene sentido, justamente es la búsqueda de sentido. Es al revés. Mi principio de motivación para mi vida no pueden ser unos principios externos, sino los que yo hago propios. Esa es la búsqueda de mi propio sentido. Esa es la motivación. Ya no el placer,
Él va a hablar de más que un pansexualismo, que es de lo que se le ha tachado a la orientación freudiana del psicoanálisis, a un pandeterminismo. No, mi motivación, no, mi pandeterminismo en el sentido del placer. No buscamos, no nos motiva el actuar una búsqueda de placer, porque eso nos lleva a un vacío, sino la búsqueda del sentido profundo a mi vida es lo que en realidad nos saca a flote aún y principalmente de las situaciones más difíciles a las que necesariamente en algún momento nos enfrentamos en la vida. Entonces, es más bien un principio frente a las otras dos motivaciones, que es la voluntad del placer y la voluntad del poder. Más bien, él orienta más como fundamental en el nombre, lo que es fundamental es la voluntad de sentido. Ese es lo que nos motiva realmente a vivir. No el placer, no el poder en el sentido como empoderamiento para actuar. Ok, perfecto. Hay varias personas que han preguntado cosas que se parecen mucho. Por Sí. ejemplo, Andrés Manuel dice, ¿para qué debe tener sentido la vida? Y dice también Carmen Negrete, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Es una pregunta que tiene respuesta? Sí tiene respuesta, pero no como así planteada, y eso es creo que lo que va a desarrollar Víctor Frank gracias a Carmen Negrete y a quien, perdón que no estoy nombrando a los que están preguntando. Perdón, maestro, fueron Andrés Manuel y Carmen Negrete, los que Andrés preguntan Manuel, esas cosas. un saludo. Andrés Manuel y Carmen y Enrique y a todos los demás que tampoco nombré. Sí tiene la respuesta. De hecho, ¿por qué tiene que tener un sentido a la vida? Porque si no, no tiene razón de ser la vida, consciente. Estar viviendo de a muertito no tiene razón de ser, ¿no? Siempre tenemos un para qué estar, un, un, siempre estamos en busca de un cómo. Si tenemos claro el cómo, es mucho más fácil enfrentar los, si tenemos un para qué, perdón, citando a Nietzsche, lo que cita acá Víctor Frank, si tenemos un para qué, eh, podemos enfrentar casi cualquier cómo. Eh, no es quedarnos con el ser desde la postura de Víctor Frank muy filosófica, no es quedarnos con el ser, con todo lo que somos, ¿no? Y nada más responder a las necesidades básicas, vamos a llamarlo así. Necesariamente tenemos que optar por un sentido, darle hasta eso que es tan básico, darle un sentido. Eso es lo que nos hace ser humanos finalmente. Quizá, y esto es un atrevimiento absoluto y soy responsable de ello, quizá lo que está planteando aquí la logoterapia es que la enfermedad emocional es la que no nos permite, son todas esas cosas de los discursos que nos hemos inventado sobre nosotros mismos que no nos permite darnos cuenta que nuestra propia vida tiene un sentido, ¿no? Y que nos están causando ciertas cosas que nos limitan a vivir, como las preocupaciones patológicas, como la ansiedad patológica, como la depresión, que evidentemente es una enfermedad emocional muy fuerte y que tiene que ver con condiciones físicas en algunos casos, pero que no, nuestros límites en el sentido de todos nuestros condicionantes no podemos vivir de acuerdo, como lo dice posteriormente Víctor Frank en lo que vimos, que, no nos podemos quedar conformistamente con lo que se supone que yo soy, y así soy y no me cambia nadie porque no voy a modificarme, y por el otro lado, no voy a responder nada más a lo que los demás quieren que yo responda en lo más íntimo de mi persona. Soy el único responsable de todos mis actos en ese sentido. La respuesta, por tanto, no es a la pregunta de qué es el sentido de la vida en mayúsculas, sino cuál es el sentido de mi propia vida para mí íntimamente
y que necesariamente se refleja en todas mis relaciones con los demás, porque eso es ser humano. Fundamentalmente eso es lo que me parece que es el planteamiento de la logoterapia. Muy bien, gracias, maestro. Bueno, le digo, entre todo un montón de preguntas, hay muchos que preguntan cosas muy parecidas. Por ejemplo, que Charlotte López Pérez Ujú. dice, los arquetipos a los que hace alusión Jung, ¿de qué manera afectan la ética y la estética de una persona en busca de su sentido de la vida? Y Ujú. relacionado con esta pregunta, Jordan dice, el deber ser determina el sentido de nuestra vida, o sea, arquetipos y deber ser determinan el sentido de nuestra vida. No, no, justo el sentido de la vida es trascender esto, gracias a Quetzalcóatl y a otra persona, perdón, Jordan, Jordan. Sí, qué bueno que están haciendo esa pregunta, justo, por un lado, sí menciona a Carl Jung y los arquetipos, evidentemente, él es psicoanalista, pero dice sí, y por eso está hablando de un pandeterminismo que parece que es la orientación de del psicoanálisis en general. Em, sí nos determinan los arquetipos, sí nos determinan de alguna manera, pero justo ser consciente de estos, por un lado, o sea, no desniega, no le va a quitar, perdón, no desniega, no desvaloriza todos los aportes de los demás pensadores como Carl Jung, que es fundamental para entender el psicoanálisis y que tiene un aporte por fundamental, que es esto de los arquetipos y del deber ser, o del super yo en Freud, y que lo trabaja desde este punto de vista de los arquetipos, y de estos grandes discursos que culturalmente nos han marcado, por ejemplo, en la cultura eh, mm, occidental no se entiende como también de una manera magistral lo ha expuesto el maestro Carballo, no se entiende Occidente sin todo esta Weltanschauung de la, todos los discursos que tiene detrás de esta cultura judeocristiana, ¿no? Y que tiene que ver con la interpretación eh, la, de la cultura griega y romana, principalmente los romanos que interpretan y que a través de la cultura judeocristiana llega a nuestros días todo este gran conocimiento y estas propuestas. Pero estos discursos que sí necesariamente determinan nuestra interpretación, nuestra propia Weltanschauung, interpretación del mundo, no es, con la que, es ese mundo en el que caemos, según Heidegger, um, no son los que determinan el sentido de la vida. Por supuesto que están determinado mi orientación de mi vida por ellos, pero nosotros tenemos que hacernos responsables. Uno, ser consciente de esto, y dos, buscar mi propia vida, que claro, mi propio sentido, mi propia vida, mi propia existencia, la propia, la íntima, que eso evidentemente va a tener muchos rasgos de estos grandes discursos, de estos arquetipos que están detrás, esta misma idea o este mismo sentimiento de culpa es una manifestación de estos arquetipos de los que venimos platicando, pero no necesariamente nos tienen que limitar en nuestro actuar, como lo decíamos. Frente a esto está proponiendo ser responsables de nuestra propia vida, no hacer responsable a Dios o a una doctrina o a un es que siempre me pidieron que fuera y entonces me defino en relación de lo que los demás dicen que yo soy, sino que quiero necesariamente con todas esas determinantes, con todo eso que me va a determinar, cuál es mi postura frente a ello, quizás ese es el sentido de mi vida y qué voy a hacer con ello que me está determinando, ¿sí? Más bien es una actitud frente a esas determinaciones y esa responsabilidad y ese compromiso con mi propia vida. Ese es el sentido de vida. No negarlos, por supuesto, están ahí presentes, pero ¿qué hago yo con eso? O me quedo paralizado o decido yo tener una propia orientación para mi propia vida, que debe de ser por ser propia, tomar de todo eso que me determina para construirme yo como persona, con un sentido propio como persona.
Muchas gracias, maestro. Aquí seguimos pensando las preguntas. Están muy interesantes lo que plantean nuestros asistentes hoy. Sí, Aquí pregunta el licenciado Becerril y la voy a sí. relacionar con una pregunta de Ischel que dice, la pregunta del licenciado Becerril dice, lo que determina entonces al hombre es la decisión y no la condición. Y Mm, Eichel dice, a lo largo de la vida podría cambiar mi sentido de vida y estos sentidos de vida serían auténticos. sí. Gracias, Ixchel, y gracias al licenciado Becerril. Son muy, muy interesantes estas preguntas. No, hay determinantes a la primera pregunta. No, sería una respuesta rápida. Lo que me determina no es el sentido de mi vida, por lo que exponía anteriormente, inmediatamente antes. No, tenemos condicionantes y esas no las podemos negar. Ahí están esas condicionantes biológicas, psicológicas, culturales, sociales. El sentido no me determina, más bien yo le doy sentido a eso que me determina. Ese es el sentido de vida, más bien, ¿no? Y respondiendo, y que sí se relaciona perfectamente, Robert, lo veo así, con la segunda pregunta de Ixchel. El sentido de vida puede tener diferentes orientaciones desde la logoterapia, pero es uno. Quizá podemos andar dando tumbos porque tenemos ahí como ciertas características en diferentes momentos de nuestra vida nos enfrentamos con ciertos intereses profundísimos que aparentemente no tienen nada que ver con otros intereses muy profundos que se pueden, relacionar, bueno, que no, aparentemente no tienen relación en otro momento de mi vida. Específicamente estoy pensando en la biografía de algunos pensadores que aparentemente cambian radicalmente su sentido de vida, porque si bien en algún momento tenían la intención de ser pastores o ministros de culto, en algún otro momento entran en una crisis y aparentemente modifican totalmente su vida. Lo que podría decir la logoterapia al respecto es que no es que haya habido un cambio en el sentido de la vida, sino que em, hay una orientación en ese sentido de la vida, porque finalmente no se realiza como ministro de culto, pero sí realiza de alguna manera lo que lo motivó a ser el ministro de culto, no siendo ministro de culto. Em, y como eso muchas cosas. Quizá parece que mis motivaciones cambian continuamente, pero justo lo que se mantiene constante es la búsqueda de sentido. Y el sentido para la logoterapia, el sentido profundo de la vida, tiene que ver con un solo sentido, que está construido a partir de todos mis intereses y que tienen una lógica, tiene un logos, tiene un sentido, esto es, todos estos intereses, que son una creación de un discurso propio con el que respondo ante la pregunta ¿qué es mi vida? En cada caso. Entonces, más bien hay diferentes orientaciones en este sentido. Lo que nos podría ayudar a logoterapia sin ser especialista y sin meterme en la formación terapéutica, porque sería una responsabilidad de mi parte, lo que yo he podido vivir en esta logoterapia desde la otra postura, por supuesto, es justo que más bien se trata de orientar o de darle, de permitirle a la persona que es tratada darse cuenta que esas orientaciones tienen un sentido y que van para un mismo lado, que a lo mejor no tenemos muy claro esa parte, pero que sí tiene un sentido. Y en ese sentido, lo más auténtico para terminar de responder esta pregunta es ser consciente que siempre estamos en esa búsqueda. No tanto somos auténticos por la respuesta, sino por este impulso continuo, consciente de la búsqueda de sentido. Y eso es lo que yo pudiera
responder respecto a estas preguntas que se me hacen fundamentales. Muy agradecido por todas estas preguntas. Bueno, fíjese que relacionados directamente con esto que usted viene hablando, hay dos personas que han hecho una pregunta sobre la vocación. Sí, ¿Sí? Miguel Ángel López dice, la elección de una carrera equivocada a lo que realmente es nuestra vocación nos lleva a una insatisfacción de la vida e inconformidad con la vida misma. Y Carmen Negrete dice, vocación, especie de misterio oculto de nuestro interior y lo que se trata a través del tiempo es de ir encontrando ese sentido oculto que define lo que somos para ir desplegando como una misión. O sea, las dos preguntas tratan sobre vocación. ¿Cuál es sí, entonces la vocación que tiene que ver con el sentido de la vida? Creo que es el común denominador de estas preguntas. sí. Muchas gracias, sí, Carmen y Miguel Ángel. Por supuesto que la elección de una actividad profesional puede ser, o es de hecho, parte de este sentido de la vida, pero no se reduce a esto. Como yo mencionaba recién, puede que una elección por una orientación profesional, por una actividad profesional específica, eh, puede haber un error, evidentemente. Yo digo, yo lo puedo ver en mí mismo. Como lo mencionaba, he tenido 3 carreras y en la última creo que me estoy desarrollando, aunque no directamente, en lo que se espera de esa profesión, de lo que yo estudié. Pero creo que todo lo que me motivó en cada una de ellas fue lo mismo, es ese sentido que tenía, esa búsqueda permanente que estaba en mí. Em, y hay unas cosas totalmente disímbolas, totalmente ajenas una con la otra, ¿no? Una cosa que tiene que ver más con el estudios de la química, específicamente para la agricultura, y otra cosa que tiene que ver con las humanidades. Eh, Soy estudiante y me considero estudiante de filosofía hasta hoy. Y eso, esa búsqueda de sentido, justo esa búsqueda de sentido y de dar respuestas profundas a mí para poderla poner al servicio de los demás es lo que me ha orientado en muchas de mis búsquedas profesionales y orientada siempre por ejemplo, hoy en día a la difusión de la cultura escrita de México y específicamente desde las bibliotecas de la Cámara de Diputados, por ejemplo. No creo que haya sido erróneo estos aparentes tumbos. Sí hay errores y sí podemos llegar a frustración. El mismo Víctor Frank habla de frustración existencial en la medida en que centramos en el error de una elección todo el sentido de mi vida, llegamos a la frustración existencial, pero no necesariamente tenemos que ver como algo fatal y definitivo ese error. Más bien, la invitación y la orientación psicológica de esta teoría pugna por motivar y ver cuál fue en lo profundo lo que me llevó a elegir eso, y que a lo mejor no siento satisfacción a la hora de realizarme profesionalmente, pero que sí me puede dar luz de lo que es de mi profundo sentido a mi propia existencia, y que necesariamente eso me va a ayudar a, si es mi decisión, mi propia decisión, a reorientarme en mi actividad profesional, que si es un elemento de un sentido de vida, pero que mi sentido de vida no es exclusivamente y solamente mi actividad profesional. Em, que aun cuando descubro que no era mi vocación profesional esto, que es un misterio, como bien lo menciona Carmen, eh, me doy cuenta que en mi mismo actuar hay una parte satisfactoria, porque estoy yo, de alguna manera, quizá no con toda la satisfacción que se esperaría de un profesionista dado, pero sí como una persona que ha tenido logros en su desarrollo profesional, aún sin tener una plena satisfacción en ellos, y que me puede, esto mismo de la no satisfacción plena, me puede llevar
a buscar una orientación distinta para lograr este sentido de vida. El sentido de vida, por tanto, no se reduce exclusivamente a la elección de un desarrollo profesional o de una actividad profesional. No es eso solamente. Muchas gracias. Y yo creo que hay un poco de inquietudes también sobre cuándo inicia esta búsqueda del sentido de la vida. Y en ese sentido, Alma Mercedes Martínez pregunta, ¿a qué edad el ser humano es capaz de comenzar a pensar en la construcción del sentido de la vida? ¿Un niño puede hacerlo o solo es posible cuando se logra una verdadera maduración? Yo supongo, y conste con toda responsabilidad lo digo, que mira, yo no soy especialista en el tema, pero sí, más bien un rasgo de maduración es la búsqueda de sentido de la vida. Cuando, en mi caso, y yo creo que con mucha gente que yo me he relacionado, ese es el momento más que nos marca. Yo creo que esto de la mal llamada adolescencia, en donde ponemos en crisis todas nuestras creencias y en donde ponemos en reto todo lo que realmente nos construye y nos determina desde el seno familiar y la autoridad, de alguna manera, que se da en diferentes edades, por supuesto, y hay gente que se mantiene en esa postura. Em, y nos realmente pensamos, esto que me ha dicho mi padre y que, o la religión, o todo esto, este momento en el que sinceramente llega un momento por una crisis, por una cosa que no nos parece, de cómo, sobre todo de cómo reaccionamos nosotros frente a alguna situación. Es el motivo para llegar a este búsqueda de sentido, que es necesario, que es muy humano. Estas dudas de que tenemos sobre lo que, de lo que hasta este momento es digno de ser tomado en cuenta para mí mismo. Eh, Sin ser necesariamente especialista, lo podemos constatar empíricamente en nuestra propia vida. Igual podemos ver que una persona también sin tener toda esta conciencia, en la infancia se da un tipo de crisis, ¿no? No dicho por mí, sino por los pediatras, ¿no? Que ven en una segunda infancia en donde ya no es dependiente de la madre el niño, que justo para poder lograr su independencia emocional y física, en fin, em, sí empieza a retar la autoridad materna, claro, no de una manera consciente, esto que le llamamos travesuras o no sé, quiero entenderlo así, de una plática con una pediatra, ese es un primer momento en el que ahí se manifiesta, no conscientemente, por supuesto. ¿Cuándo es que se manifiesta consciente esta voluntad de sentido, esta búsqueda de sentido? Cuando justamente tenemos todas las herramientas de nuestro lenguaje y que podemos expresar y podemos identificar nuestros sentimientos y nuestras frente a situaciones determinadas y que nos ponen en crisis necesariamente con todas nuestras convicciones o ponen en crisis todas nuestras convicciones y que hasta con las que hasta el momento tenemos. Y yo creo que es una necesidad también de crear nuestra propia identidad, no porque sea un invento propio y que no sea determinado, sino porque tomamos la decisión de tomar rasgos que nos van a permitir vivir con nosotros mismos y que nos van a permitir identificarnos, no siendo idénticos con los demás, sino tener una parte distintiva, esa esencia de la que hablan todos los pensadores. Digo, la expresen o la nieguen como los existencialistas, esa sería la esencia del hombre para Víctor Frank, la búsqueda de sentido, esa que nos motiva a ser nosotros mismos, a sentirnos que somos únicos, ¿no? Frente a los demás, no porque no reaccionemos como los demás, sino porque tenemos algo muy, muy característico, algo que sí nos permite
identificarnos en cada momento, aún reaccionando de diferente manera frente a diferentes situaciones. Entonces, cuando, cuando decidimos que podemos ser independientes a los demás, más allá de estos grandes discursos que por lo supuesto nos determinan, pero ¿qué hacemos con eso? Cuando tomamos la decisión de qué hacemos, y por supuesto es una madurez, qué hacemos con esto con esto que forma parte de mí, que no me puedo deshacer de eso, pero que sí tengo la responsabilidad, en ese sentido de la madurez, de hacer algo con eso y darme cuenta de cuál podría ser el sentido de mi vida. No tendría una respuesta para una edad específica, pero por ahí tengo eh, esas evidencias empíricas. Muchas gracias, maestro. Ahora, yo también me había apuntado, así que voy a aprovechar para hacer mi pregunta. Sí, ¿Por qué es necesario que como parte de ese sentido de nuestra vida debamos sabernos buenos y justos, incluso cuando hacemos el mal, justificándonos por atender un interés superior que es visto como una meta que vale la pena? uf, ay, ay, ay. Robert me está poniendo en una situación muy complicada. No me lo había planteado sinceramente. Evidentemente, como alguien que ha tenido una crisis existencial profunda en dos ocasiones, una con su vocación religiosa y otra con su vocación profesional y vital, lo único que se me ocurre y tomando en cuenta a Víctor Frank, mm, hijo, es que sí es muy, muy compleja. Le agradezco mucho porque me motiva mucho me estimula mucho. Am, yo creo que tiene que ver esto que usted menciona con el compromiso que uno haya elegido. El compromiso se elige, pero como es compromiso, la responsabilidad es llevar a las últimas consecuencias lo que hayamos decidido y con lo que nos hayamos comprometido, con esa causa de la que habla Jaspers, y la que hacemos propia. Yo creo que en esa medida se puede llegar a un peligro, querer autojustificar algo que en realidad no me sirve para crecer, porque en mi postura personal, y le estoy respondiendo muy desde mi postura muy personal, y disculpen que tome esta postura personal porque no tengo cómo de otra manera responder a la pregunta suya, Robert. Mm, muchas veces, aún sabiendo que podemos llegar a ser injustos, pero y que no está bien lo que hacemos, justificamos nuestros actos porque hay un discurso con el que estamos comprometidos, hay una ideología con la que estamos comprometidos y parece que lo más importante no es tanto la pregunta por el sentido de eso, de esa ideología o de esas creencias que no necesariamente son religiosas. Y que parece que eso es lo que determina mi propio actuar, sin reflexión, y ahí está el peligro. Em, que estoy tan comprometido con eso, que aún a sabiendas que me está haciendo daño y que mis actos respondiendo a esa manera, a esa forma de esta Weltanschauung, esta interpretación del mundo, mis actos pueden llevar a a consecuencias que me dañan y dañan a otras personas, puedo justificarlas en la medida en que son unos discursos que pretenden un sentido profundo en eso, cuando en realidad no ayudan en nada. Em, por poner un ejemplo, y estoy dándole vueltas porque no quiero entrar en mi postura personal, en mi vivencia personal, pero sí, yo me he enfrentado en muchas ocasiones en este sentido de que
no importa, hay que hacer esto porque así debe de ser, porque así tiene que ser, porque esa es la respuesta única. Yo creo que no existe una respuesta única y quizá la orientación auténtica en este sentido sería preguntarme en cada acto, por aquella cita que decía, actúa de tal manera, Víctor Frank, como si ya estuvieras viviendo una segunda vida y te estuvieras enfrentando a una situación complicada, ¿y qué harías en ese momento? O sea, voltear a la reflexión de y tener la conciencia de qué consecuencias tiene esto que voy a hacer, independientemente de mis creencias, hacer a un lado, tener esta capacidad que no es tan sencilla, porque no es tan sencillo cuando uno está enfrentando una situación muy difícil. Em, Poder tener esas herramientas que no necesariamente salen nada más de uno mismo, necesita uno ayuda para poder, necesita uno un espejo que lo esté reflejando en esto a veces. Em, Reflexionar sobre qué consecuencias tiene este acto, independientemente de qué discurso esté justificando el acto mismo. Es lo único que yo pudiera decir sin caer en platicar parte de mi vida, que no es el caso, no intenciono eso, sino que sí me he enfrentado en estas situaciones y sí he hecho cosas que después veo que son errores por seguir una ideología personal, un discurso que me he inventado para mí mismo, autojustificatorio para mis actos, y que a lo largo de he tenido la oportunidad de tener ese reflejo, em, y que me he dado cuenta que esos discursos autojustificatorios me dañaron de tal manera que me llevaron a una situación emocional y existencial de una profunda depresión, en mi caso muy particular, y que desenmarañar eso me permitió poder salir de esta situación, eh, en la que yo me encontraba, ¿no? Ok, muchas gracias, maestro. Creo que sí es un tema complicado, muy complicado. De hecho, yo mismo lo he pensado, pero bueno, no tengo tanto conocimiento como usted, pero creo que es un intríngulis. Sí, Ay, pregunta Carmen Negrete, y ya nos vamos enfilando al final de la sesión de sí. hoy. Carmen Negrete tiene una pregunta muy interesante que parece el enigma de la esfinge, y nos dice, ¿la búsqueda de sentido solo tiene sentido si alcanza un sentido? Sí. Gracias nuevamente a Carmen Negrete, qué bueno que está tan activa hoy y que nos comparte tanto de su pensamiento, y de sus reflexiones. Sí y no. Me explico. La búsqueda de sentido es lo único que nos hace ser humanos. Estar consciente de esa búsqueda de sentido es ser fiel a ese a esa peculiaridad de ser humanos. Por lo menos tener un instante que nos lleve a la reflexión de nuestro propio actuar y de nuestra propia vivencia y de la orientación de nuestra vida, creo que eso es lo más humano. Y para eso, que no es para nada placentero en muchas ocasiones, que nos lleva a ciertos sufrimientos, a abrir ciertos sufrimientos de nuestra propia vida, mm, ese momento es invaluable. Pero no hay que quedarnos con ese momento de reflexión en el que nos damos cuenta, quizá, que no estamos plenamente satisfechos, quizá que hemos hecho cosas que no debiéramos de haber hecho y que causaron un gran daño a mí y a otras personas. Quizá, mm, que también, por supuesto, en este mismo acto nos damos cuenta si tenemos la oportunidad de tener un espejo, y insisto, esto por lo que también mencionaba la vez pasada y que usted mismo, Robert, nos hizo hincapié en eso de la red de apoyo. Si tenemos esta red de apoyo, que puede ser familiar, puede ser una ayuda profesional de un terapeuta, puede ser la ayuda profesional, porque lo tengo que decir así, de un ministro de culto, de nuestras propias, a ver este lado oscuro, pero también los lados tan luminosos de mi persona, eso es lo que
se llama, creo yo, y eso es lo profundo de este planteamiento, es la voluntad de sentido, ese momento de reflexión profunda sobre mi propia persona. Eso es lo que yo pudiera responder Muchas respecto a eso. gracias, maestro. Hay una pregunta de Facebook Sí, que nos hace Melissa Kaiser y sí, ella dice, tal vez sería interesante mezclar el sentido de vida de Viktor Frankl con el concepto de condición humana de Hannah Arendt. ¿Usted qué opina? sí, muchas gracias, Melissa, un saludo. Sí, por supuesto. Yo creo que está basado en Hannah Arendt. ¿Cómo olvidar a Hannah Arendt, no? También sufrió esto mismo y también entró en una crisis existencial y ella habla de la condición humana. Justo es eso, la condición humana es estar partiendo de los límites humanos que son las determinaciones, las autodeterminaciones, el quedar centrados en estas autodeterminaciones, pero también ser consciente de nuestras posibilidades. Eso es lo que nos hace ser humano finalmente, eso es lo que eh, nos hace ser, pues eso, ser humano, o sea, darnos cuenta que no somos un monstruo en el sentido de que siempre estamos haciendo el mal, pero tampoco somos unos ángeles, ni ángeles, ni demonios. Ser humano tan humano desde la perspectiva nietzscheana de que no estamos llamados necesariamente a la santidad, pero sí la santidad tiene que ver con un sacrificio profundo. Eh, bueno, esto me empatearía a Nietzsche si lo dijera así, pero y eso es lo que más le choca a Nietzsche del cristianismo, ese cristianismo de ese momento histórico determinado y de esa orientación luterana mansalva en la que se vivió en Alemania y en Austria en ese momento. Este, pero no es conformarse con menos de reconocer lo que somos como persona. Esa es la condición humana, creo, en lo profundo en Hannah Arendt, una persona que en sí misma también eh, eh, tiene este sufrimiento sublime de haber sido eh, relegada y confinada por su condición judía, aunque no ortodoxa, en la Segunda Guerra Mundial, discípula también de un gran pensador de ese momento, que también se le ha tachado de nazi. Pero sí, no, es eso, esa es la condición. La condición humana es ver tanto lo sublime que somos como todos nuestros errores, pero que esos errores nos llevan a ser sublimes si es que somos conscientes y si queremos tener la decisión de serlo. Muchas gracias, maestro. Pues yo creo que con esta pregunta vamos a terminar la sesión el día de hoy. Si usted tiene a bien, hay Sí, varias preguntas más. Les avisamos a todos que vamos a hacer llegar las preguntas al maestro Alvarado, que con mucho gusto, como él mismo acaba de señalar al inicio de la sesión de hoy, van a ser atendidas en la sesión, la última de la próxima semana. Terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y no quedo sin recordarles a ustedes que tenemos boleto, o sea, suscripciones a Filmin Latino para las personas que sumen más participaciones durante todo el seminario. Estas suscripciones son equivalentes a la suscripción actual que nos ha proporcionado Film in Latino e InCine. Asimismo, les invitamos a participar en las otras actividades que tenemos para trabajar a distancia, como son las cápsulas culturales y literarias del Espacio Cultural San Lázaro, los lunes, miércoles y viernes a las 12 horas en el Facebook de la Biblioteca Legislativa y los martes y jueves a las 17 horas en el Facebook de la Biblioteca General. También sigue nuestra invitación a participar en la iniciativa Tan Lejos y Tan Cerca, enviándonos por correo a nuestro correo círculo de lectura diputados.go.mx una videograbación de no más de 5 minutos sobre algún texto, alguna lectura que a ustedes les interese, la cual vamos a difundir en nuestras redes sociales. Recuerden que el próximo martes continúa nuestro seminario virtual. A las 11 de la mañana tendremos la última sesión con el maestro Carballo para seguir tratando este interesantísimo tema de la filosofía
de la felicidad. Muchas gracias, sigan con nosotros, por favor, nos despedimos del maestro Carballo, muchas gracias, maestro Carballo, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, fue un placer, muchas gracias a todos.